Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Jiménez Fernández. Vamos a hablar para esta segunda EC del análisis transpositivo dentro de la asignatura Complementos para la formación disciplinar en la especialidad de matemáticas, dentro del máster universitario de la UDIMA para el profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. En primer lugar, y como introducción, vamos a definir qué es la transposición didáctica. De acuerdo con la teoría de Yves Chevalard, se trata de transformar ese saber sabio o ese saber erudito que tienen los científicos expertos en cualquier materia, como sobre un conocimiento matemático, en un saber enseñado. La complejidad de este saber sabio hace necesaria su transformación para poder enseñarlo a los estudiantes. No vale con poner directamente ese saber sabio en una diapositiva o en un libro e intentar que de forma directa podamos enseñar a nuestros alumnos cómo es ese en este caso va a ser el teorema de Tales, ¿no? Para ello hay un paso intermedio que consiste en trasladar ese saber sabio a ese saber a enseñar, que esto lo define el currículum de matemáticas dentro de nuestro Real Decreto de los 17 del barra 2022, que aquí se intervienen los expertos y técnicos del Ministerio de Educación, que eligen ese saber sabio, qué conocimientos tiene para tenerlo al alumno y distribuirlo en los distintos cursos. A partir de aquí es cuando interviene el docente. De forma externa, es aquí donde el docente tiene que conocer, además de ese contenido del currículum, qué maneras y qué formas para trasladarlo a ese saber enseñado en nuestras aulas para poder transmitir adecuadamente a todos los estudiantes ese conocimiento. Empezando también de forma introductoria a saber el teorema de Tales, vamos a hablar un poco de quién es Tales de Mileto. Es un filósofo matemático, geómetra, físico y legislador griego que vivió y murió en Mileto, en Grecia. Se considera uno de los 7 sabios de Grecia y atribuyen importantes aportaciones tanto en el terreno filosófico, que también era filósofo, como en la matemática, la astronomía y también la física. Se conoce como teorema la proposición que es plausible de ser demostrada de manera lógica a partir de un axioma o de otros teoremas que ya hayan sido respectivamente demostrados, en tanto resulta ser necesario observar ciertas reglas de inferencia para conseguir la mencionada demostración. El teorema de Tales, el primer teorema de Tales, como definición previa al enunciado del teorema, es necesario establecer que dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos correspondientes iguales o si sus lados son proporcionales entre sí. El primer teorema de Tales recoge uno de los resultados más básicos de la geometría. Si dos rectas cualquiera son cortadas por ambas rectas paralelas, los segmentos que determina en cada una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. El establecimiento de la existencia de la relación de semejanza entre ambos triángulos se deduce la necesaria proporcionalidad entre sus lados. Eso significa que la razón entre la longitud de dos de ellos en un triángulo se mantiene constante por el otro. Por ejemplo, en la figura se observa que dos triángulos, en virtud del teorema de Tales, son semejantes. Entonces, del mismo se deduce, que a modo de colonario, que el cociente entre los lados A y B del triángulo pequeño es el mismo que el cociente entre los lados D y C del triángulo grande. Esto es el teorema de Tales. Ambos triángulos se dicen que son semejantes, ¿no? La fórmula por excelencia del teorema de Tales, A partido de B es igual a D partido de C. El segundo teorema habla ya de ángulos inscritos dentro de una circunferencia. Es el segundo teorema de Tales, es un teorema de geometría particularmente enfocado a los triángulos rectángulos. La circunferencia de los ángulos inscritos consiste en el siguiente enunciado. Se ve un punto de la circunferencia de diámetro AC y centro distinto de A y de C, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, donde es menos ABC de 90 grados, el ángulo que lo forma. Ese sería el segundo teorema, que dicho de esta forma queda un poco burdo el hecho de llevarlo a nuestras aulas. Veremos la siguiente demostración. Pongo un poco la demostración de lo que es el segundo teorema. Lo que decíamos antes, la suma de los ángulos alfa más beta es igual a 180 grados, lo cual quiere decir que 2 alfa más beta es igual a 180 grados. Los triángulos A o B, B o C son isósceles. Vale, este sería lo que todos conocemos como el segundo teorema de Tales.
hablamos un poco más de ese saber erudito y qué aplicación tiene en ese teorema de Tales, que fue aplicado para trazar tangentes a una circunferencia K dada, que además pasen por un punto P conocido y externo a la misma. Ahí se explica un poco la aplicación de este segundo teorema de Tales. Bien, ahora de cómo de forma externa debemos llevar a ese saber a enseñar y ver qué nos dice nuestro currículum acerca del teorema de Tales o de las formas geométricas. El Real Decreto 217 del 2022, que antes mencionábamos, del 29 de marzo, establece la ordenación y la enseñanza mínima de la educación secundaria obligatoria. Ese conjunto de objetivos, competencias, contenido enunciado en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos o criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria constituyen el currículum de esta etapa. El presente Real Decreto fija los aspectos básicos del currículum que constituyen la enseñanza mínima de la educación secundaria obligatoria, a lo que se refiere el artículo 6.3 de la Ley Orgánica que todos conocemos, 2/ del 2006 de Educación, del 3 de mayo. En el anexo 2 se fija las competencias específicas para cada una de las etapas, así como todos los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en forma de esos saberes básicos. Para la adquisición y desarrollo tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los términos que disponga la Administración educativa, con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica. Se enuncian en el anexo 3 orientaciones para el diseño. Dentro de los criterios de evaluación y competencias específicas, se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a 5 bloques competenciales según su naturaleza. Dentro del teorema de Tales podemos ver que dentro de las 10 competencias podemos hablar que es para resolución de problemas, podría aplicarse, para el razonamiento o la prueba, así como la representación, por ejemplo. La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, las destrezas y las aptitudes. Los cursos de primero a tercero, nuestro currículo en forma de saberes básicos nos dice lo siguiente en cuanto al sentido espacial: figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones, figuras geométricas planas y tridimensionales, descripción y clasificación en función de sus propiedades o características, las relaciones geométricas con la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas. Aquí podíamos encontrarnos el teorema de Tales de forma camuflada y no tan específica como quizás deberíamos hacer una crítica reflexiva y debería de aparecer. Está claro que el teorema de Tales habla en su primer teorema básicamente de la semejanza entre los triángulos. Dentro de nuestro currículum ya podemos apreciar que existen esas relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza o la relación pitagórica en figuras planas. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieren la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a situaciones de la vida cotidiana, que es lo que vamos a ver después. Eso ya lo rige la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, la Ley de Educación. El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo, registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, esas relaciones de semejanza de los triángulos, ubicarlas y describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría, que es la que nos ocupa en este tema. Para cuarto de la ESO, sabemos que el currículum diferencia entre matemáticas A y matemáticas B. En las matemáticas A, sentido espacial, las figuras geométricas de 2 o 3 dimensiones son propiedades geométricas de objetos de la vida cotidiana, investigación con programas de geometría dinámica, que luego a continuación veremos algún ejemplo. El sentido espacial, en las matemáticas B, el sentido espacial nos habla de figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones también, las propiedades geométricas de objetos matemáticos de la vida cotidiana, la investigación con programas de geometría dinámica también. Pasaríamos ya a empezar a conocer ese saber enseñado y hablaríamos un poco con los alumnos en primera instancia que, según la leyenda, pues Tales descubrió este teorema mientras intentaba calcular la altura de una pirámide, algo tan sencillo como que en ese momento no sabrían calcular
al estar tan alto, qué dimensión tenía la pirámide, ¿vale? Entonces hay que, con la ayuda también de un palo, pues haciendo la sombra, se pudo conocer y calcular algunas dimensiones que no estaban al alcance. De ahí surge ese teorema. Intentaríamos contextualizar esa primera parte en forma de este enunciado. Hablaremos un poco también de que este teorema ya era conocido por los babilonios y los egipcios, y lo que lo sabemos gracias a una demostración elaborada en el libro de elementos de Euclides sobre la proporcionalidad de áreas de triángulos de igual altura. Sin embargo, Tales se encargó de dar forma a esas palabras y a esos conocimientos en la práctica. Tales fue un filósofo griego en la tierra de Pilato, igual que decíamos antes. Aquí comentaremos a los alumnos un poco dónde surge la necesidad de conocer este teorema y de dónde y para qué interrogante responde, que se basa en la semejanza de triángulos. Hizo su primera suposición declarando de esta manera que los rayos del sol que entraban en la Tierra eran perpendiculares. Identificó un triángulo donde los catetos A y B hacían referencia a la longitud que se generaba desde el centro de la pirámide hasta el extremo de la sombra y la altura de la pirámide respectivamente, y el valor de este último era el desconocido. ¿Veis? Ilustraremos de esta manera el comienzo, la introducción del teorema de Tales. Hablaremos de nuevo del primer teorema, ya de forma un poco más sencilla y más visual, donde pondremos un ejemplo donde las rectas A y B son paralelas y se halla la longitud de X con la fórmula que anteriormente desde el saber sabio lo conocíamos. Este teorema, para poder introducirlo y que lo conozcan los alumnos de manera más visual, nos apoyaremos en materiales manipulativos y vídeos, como este que pongo a continuación aquí, que se podría ilustrar perfectamente este primer teorema. Una vez presentado el teorema y de forma sencilla, viendo de dónde nace hasta qué interrogante puede resolver, estableceremos un juego, dado que la gamificación es un sistema que está muy interiorizado dentro de nuestros alumnos, donde hablaremos de ese teorema en sí que hemos estado explicando y haremos una especie de quiz para resolver algunos problemas sencillos. Nos llevaremos este teorema a la vida cotidiana, porque los alumnos tendrán inquietudes para conocer determinadas alturas, como por ejemplo la de una estatua o la de un árbol, y lo que intentaremos es integrar estos conocimientos del alumno para que pueda en su vida cotidiana poder abordar situaciones o resolver problemas sencillos que se encuentran en cualquier contexto. Hablaremos del segundo teorema, aunque en este teorema es un poco más abstracto de explicar de manera visual, pero intentaremos que los alumnos, en este caso, del mismo modo que habíamos hecho con el primer teorema, con esa gamificación y con un vídeo apoyándonos de igual manera que en el primer teorema, puedan entenderlo y así puedan afrontar también problemas en su entorno. Por último, está muy extendido los problemas de tipo tecnológico, el uso de las TIC, como es el programa GeoGebra. Ahí en ese programa podemos jugar con distintos rectángulos y poder calcular todas las cotas que son necesarias a través de este teorema, realizando aplicaciones de semejanza, tareas que inviten a la justificación de estas proporciones solamente como aplicación de una propiedad de fracciones. Buscar la altura de un edificio o de algún elemento en el patio del instituto, por ejemplo, subir a un edificio, tal como nos dice el manual. Podemos plantear dentro de la aula cómo calcular la altura de un edificio de determinadas formas, como por ejemplo subir al edificio y dejar caer una cuerda y medir esa cuerda, cronometrar lo que tarda un objeto en caer, o tomar una fotografía del edificio con una persona de la que sí conocemos su altura como referencia y aplicar esa proporcionalidad, ¿no?
Como referencias, pues hemos usado el libro de Aprender a enseñar matemáticas de la educación secundaria obligatoria, dentro del bloque del espacio y forma, los decretos, y a continuación en el vídeo de esta unidad.